ver, vamos a compartir. No lo tenía abierto. Bueno, con la noticia de que me arreglaron el computador, aparentemente, sí, no sé qué tanto dure el arreglo, pero supongamos que sí le va a durar. Creo que ahora sí, listo, ya apareció. Ok, bueno, entonces continuamos con procesos radiativos. Hoy vamos a hablar de transferencia radiativa un rato, dependiendo qué tanto nos rinda. Entonces, el tema de transferencia radiativa se basa en tratar de entender las interacciones entre la luz y la materia, pero el problema es que esas interacciones individualmente son microscópicas. Pero cuando hablamos de luz pasando a través de la materia, especialmente en el contexto de astronomía, pues de hecho ocurre en una escala macroscópica. Si estamos viendo la transferencia radiativa de una estrella que está iluminando una nube molecular, entonces pues eso ocurre en una escala macroscópica. Entonces, la manera como vamos a intentar analizar este proceso es a través pues, de un marco que nos permite identificar el comportamiento de la materia respecto a la radiación a través de propiedades que se puedan manifestar macroscópicamente. Y aquí hay una lista entonces de cómo reacciona la materia a la radiación o qué le hace la materia a la radiación. Entonces, por ejemplo, la puede absorber, pero la materia también puede emitir algo de radiación, puede absorber radiación y después reemitir radiación a una nueva frecuencia, ¿sí? Como por ejemplo el caso de los granos de polvo, que son muy eficientes absorbiendo, por ejemplo, luz ultravioleta, pero emiten luz infrarroja. O pueden dispersar algo de la radiación en nuevas direcciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando miramos la nebulosa de Orión, estamos viendo principalmente luz dispersada, es decir, estamos viendo luz de estrellas, de las primeras estrellas masivas generadas en la primera tanda de formación estelar en esa nebulosa, y esas estrellas iluminan el resto del gas que todavía no se ha coagulado, todavía no ha formado estrellas, y estamos viendo luz dispersada, como quien dice una reflexión, ¿sí? Una reflexión un poquito desordenada, pero en últimas una reflexión. Entonces, inicialmente vamos a arrancar con la absorción de la radiación. La manera como vamos a entender la absorción de la radiación es a través de este modelo matemático sencillo, que es que un rayo de luz de una fuente cae sobre una capa infinitesimalmente pequeña de un medio, que es esta. Entonces viene un rayo de luz con cierta intensidad y al pasar por esa capa infinitesimalmente delgada, pues al otro lado vamos a encontrar que el rayo de luz cambió, la cantidad de energía que transportaba cambió. Entonces, I0 va a ser la intensidad de la radiación que incide en el medio, pero como estamos hablando de radiación, entonces cuando decimos I0 más un delta INU, realmente lo que estamos diciendo es que le estamos quitando, entonces ese D, o bueno, perdón, no delta, sino D. Entonces ese D INU tiene que ser negativo. Por lo tanto, entonces nosotros decimos, ok, estamos haciendo una absorción. Sin embargo, ese D INU no puede ser infinitamente grande. Tiene que ser a lo más, pues, igual a INU 0. O sea, que si el medio absorbe todo, entonces al final pasa 0 intensidad. Pero eso significa que hay un valor máximo también que puede tomar de INU, que es pues INU 0. Entonces, por esa razón, nosotros decimos, dado que de INU 0 puede valer o 0, que es que no absorbe nada del medio, o INU 0, que es absorbió todo, entonces significa que es un valor entre esos dos.
de I nu entonces va a ser igual a una fracción de I nu 0, ¿sí? A lo más. ¿De qué depende entonces ese de I nu 0? Entonces va a depender de diversas propiedades, pero principalmente va a depender entonces de qué tanto camino hubo en el medio, la longitud física del medio, o sea, qué tantas capas infinitesimales voy a meterle a la absorción, y pues obviamente las propiedades del medio. O sea, qué tan bien absorbe luz cada una de esas capas infinitesimales. Entonces, por esa razón, vamos a escribir de I nu como una fracción de I nu 0, ¿cierto? O sea, I nu 0 multiplicado por un número. Y ese número, entonces, va a depender de ese, que es, pues, como dije, el ancho infinitesimal de la capa, y este numerito Knu, que es el que va a absorber, perdón la repetición del uso del término, pero es la que va a tener la información sobre qué tanto absorbe luz el medio. Y ese número Knu lo vamos a llamar el coeficiente de absorción. Muchas veces se llama el coeficiente de absorción lineal también. Y entonces otra manera de definirlo, digamos, aparte de la manera como lo definimos ahora rato, es describiéndolo como el número que me informa qué tan probable es que un único fotón sea absorbido en una capa. Entonces, mando 100 fotones, ¿cuántos se absorben? ¿2, 3, 4, 1? No sé. Entonces, ese coeficiente de absorción capa va a estar definido como la constante de proporcionalidad entre la probabilidad de que un fotón sea absorbido en una capa de longitud de S, de ancho de S, perdón, más bien. Ancho de capa. O si así lo queremos, camino de la luz, o sea, porque la luz se mueve en ese camino. Entonces va a ser esta constante de proporcionalidad, va a quedar definida así. Entonces, eso significa que las unidades de capa son de distancia, longitud, a la menos 1. Bueno, voy a poner aquí más bien distancia porque aquí lo usamos como luminosidad. Las unidades son como de distancia a la menos 1. Entonces, un valor, por ejemplo, de 1 metro a la menos 1 para ese coeficiente de absorción, pues significa que a lo largo de una pequeña distancia, entonces una pequeña fracción de los fotones va a ser absorbida. Pues, ¿qué tanto? Pues una cantidad proporcional al tamaño de la longitud de la capa, ¿sí? Entonces será 1 metro a la menos 1 por una distancia que va a ser 10 a la menos 3 metros, por ejemplo, una cantidad pequeña. Entonces quedaría aquí eso, no sé si este resultado sí no está bien. Esto me acuerdo que no está bien, pero me acordé hasta ahorita que este resultado no está bien. Pero 1 metro a la menos 1 por 10 a la menos 3 metros daría 10 a la menos 3. Y como eso está en unidades de probabilidad o de qué tantos fotones no están pasando, entonces ahí sería 10 a la menos 3, o sea, 1 en 1000. ¿Sí? En esa pequeña capa estamos absorbiendo un fotón en 1000. Eso es lo que quiere decir. Si capa fuera, por ejemplo, 100 por metro a la menos 1, significaría que la diferencia ahorita sería de 2 órdenes de magnitud, por lo tanto no sería 10 a la menos 3, sino sería 10 a la menos 1. O sea que 1 en 10 fotones está siendo absorbido. Entonces capa me está diciendo cuántos fotones estamos absorbiendo, dependiendo pues del tamaño, ¿no? de la capa que estemos observando. Entonces en este caso es simplemente 1 milímetro. En este ejemplito rápido que estamos haciendo. Entonces, capa, por lo general, va a tener aquí un nu asociado, porque a pesar de que es una medida macroscópica de qué tanto un medio absorbe la luz, nos estamos refiriendo específicamente a qué tanto absorbe luz a cierta frecuencia.
¿sí? Entonces eso va a poder dar cuenta de que un medio absorbe más a ciertas frecuencias que a otras, o que tenga, por ejemplo, propiedades de absorción a través de líneas, ¿no? A través de transiciones atómicas o moleculares. Podemos entonces considerarlas simplemente diciendo que kappa puede depender de nu, o sea que un medio que no absorbe nada, pero tiene una línea muy específica, entonces ese kappa nu puede ser casi cero para todas las longitudes de onda, menos para una, porque ahí ese gas en particular tiene una línea ahí, una transición, entonces va a absorber muchísimo en cierta frecuencia muy específica. Entonces por eso decimos que hay una dependencia de nu. Bueno, como lo dije, las unidades son de distancia inversa. A veces, como dije, se le denomina coeficiente de absorción lineal y viene con la letra alfa. Es parecido, pero no es igual, y vamos a ver la diferencia en un ratito, con la opacidad, que a veces comparten también letra. Eso es algo que a veces es un poco cansón, y hay que estar muy pendiente principalmente de las unidades. Pero pues las unidades nos ayudan a no confundirlo, pero también el contexto. Como kappa nu tiene unidades de longitud inversa, entonces, como se pueden imaginar, kappa nu a la menos 1 tiene unidades de longitud, y eso se conoce entonces como el camino libre medio del fotón, ¿sí? Entonces me está diciendo cuánto puede avanzar un fotón sin en promedio ser absorbido dentro de un medio. Entonces también ese camino libre medio de un fotón es una propiedad no del fotón, sino del medio, el medio en el que estoy tratando de transmitir luz o de hacer viajar la luz. Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas? Bueno, sigamos entonces con la profundidad óptica. Entonces, si tenemos un medio ya completo, ya no estamos pensando en una capa infinitesimal, sino un medio con cierta longitud L o con cierto camino L a través del cual quiero hacer viajar la luz. Entonces, vamos a hacer una integración de la ecuación con la cual definimos o tratamos de describir la absorción de la radiación, que es esta ecuación de acá. Entonces, para cualquier capa arbitraria, y le ponemos aquí prima porque no es la intensidad total, sino simplemente la intensidad en algún punto en el interior de ese medio, puede ser una nube. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos simplemente tratar de integrar esa ecuación, entonces pasamos INU a dividir, como lo observamos acá, y entonces integramos a lo largo de toda la nube. Entonces la nube tiene una longitud L. Yo por aquí soy el observador y por aquí está incidiendo un haz de luz con intensidad I nu 0. Y por aquí entonces saldría una cantidad de luz I nu, visto al otro lado de la nube. Entonces, por esa razón, los límites de integración son de I nu 0 a I nu. Cuando la longitud entonces de la nube va de 0 a L, ¿no? O sea, entre aquí, 0, y aquí, que sería L. Cada pedacito de estos, recordamos, es un ds. ¿Listo? Y esto, pues, de hecho, aunque no parezca aquí explícitamente, es muy direccional. Sí, porque la nube, por ejemplo, aquí como la dibujé, tiene una forma como achatada. Y estamos viendo la transferencia radiativa a través de esta dirección X. Si lo hiciéramos a través de la dirección Y sería muy diferente, ¿sí? Porque entonces el tamaño es distinto. Entonces esto es muy direccional. Bueno, entonces solucionamos la integral, por lo menos el lado izquierdo lo podemos solucionar fácil.
gracias a pues, la definición, lo que tenemos es esencialmente una solución exponencial, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que tenemos al lado derecho de esta ecuación como la profundidad óptica, así que es integrar el coeficiente de absorción, entre paréntesis voy a poner el coeficiente de absorción lineal, a lo largo de la nube. Y entonces la solución va a ser una solución exponencial, es decir, que a medida que yo voy teniendo más profundidad óptica, o sea, estoy más adentro o estoy metiendo más material o estoy metiendo un material más denso, entonces la intensidad va a caer de manera exponencial. ¿Listo? Entonces el tau nu va a ser mi profundidad óptica y va a decirme si el medio es ópticamente delgado o ópticamente grueso, es decir, si permite que pase la mayor cantidad de la luz o si al revés está ocultando una gran cantidad de la luz. Si tau es mucho menor que 1, decimos que el medio es ópticamente delgado, y si tau es mayor que 1, mucho mayor que 1, es ópticamente grueso. Discúlpeme un segundo que necesito. Muchachos, les pido excusas, perdónenme 20 minuticos, o bueno, unos 10, 15 minutos, es que me llegó un domicilio y me toca pagarlo, es un domicilio grande y lo estaba esperando todo el día, perdonen, pero me toca pagar a mí. Ya, Dale, ya profe. ven, Listo. perdón.
Listo. Ya, qué pena con ustedes. Creo que no fue tan grave, pero es que era un pedido que había pedido hace un montón de tiempo y me tocaba pagarlo ahí mismo. No podía dejar a nadie ahí encargado. Pero bueno. Pues, Listo, profe, no, fue rápido. quedamos entonces. Bueno, sigamos. Entonces, la absorción ahorita la estamos analizando como si fuera pues un medio continuo que absorbe radiación de forma continua, pero muchas veces lo que va a absorber van a ser partículas discretas, ¿sí? Especialmente, digamos, ese caso es especialmente crucial cuando hablamos, por ejemplo, del polvo, donde entonces cada grano de polvo va a presentar una área efectiva de absorción y dependiendo de qué tanto polvo yo tenga, qué tanta densidad de polvo yo tenga, pues va a cambiar la absorción. Entonces, por eso hablamos de una sección eficaz de absorción cuando tengo partículas individuales, con partículas individuales y grandes como granos de polvo. Por lo general, se habla de una sección eficaz también, o se puede hablar de una sección eficaz también cuando hablamos del gas, eso también aplica. Sin embargo, pues dado que en un gas ahí están ocurriendo muchísimos más de estos procesos individuales de absorción, entonces, digamos, conceptualmente no lo entendemos de la misma manera. Lo voy a explicar puntualmente desde los granos de polvo, para que entendamos un poquito el significado físico de esa cantidad. Entonces, si yo soy un haz de luz viajando, haciendo este trayecto que ustedes ven acá, entonces yo lo que voy a ver cuando paso por ese cilindro con granos de polvo es lo que ustedes ven acá, ¿sí? O sea, como un espacio por el cual yo me puedo mover, pero van a haber algunos puntos que van a ser los granos de polvo y cada grano de polvo entonces va a no dejar pasar cierta cantidad de luz. ¿Sí? O sea, si yo soy un haz de luz y me encuentro con uno de esos punticos, de esos granos de polvo, no paso. ¿Sí? Si no me encuentro con ningún grano de polvo, sigo derecho. Pero si me encuentro con un grano de polvo, ahí quedé. Entonces, cada grano de polvo va a tener lo que llamamos una sección eficaz, que es esta sigma nu. Sin embargo, muchas veces uno tiende a pensar que ese sigma nu es igual simplemente al área eficaz geométrica del grano de polvo. Es decir, que el grano de polvo yo lo veo así, entonces digo, debe ser la sección eficaz igual a ese tamaño. Y no necesariamente, no necesariamente. Y ante todo eso va a ocurrir gracias a esta dependencia de la frecuencia. Como les decía, los granos de polvo van a ser transparentes a longitudes de onda largas, entonces los granos de polvo prácticamente no existen para los fotones de onda larga, para los infrarrojo, radio, no, los granos de polvo simplemente no existen, ¿sí? No absorben casi nada. Pero para frecuencias altas, para longitudes de onda corta, el mismo grano de polvo va a poder absorber más. Entonces, por eso digo que el área geométrica no es la misma que el área de la sección eficaz. La sección eficaz geométrica, perdón, no es igual a la sección eficaz que estamos considerando acá, de absorción. Entonces, una manera como a mí me gusta visualizarlo es la siguiente. Si tenemos un elemento de volumen dB, tal vez es un poquito más fácil pensar en esto como con cierta tridimensionalidad, más bien como este pedacito de acá. Este sería el volumen de B. Si estoy en un volumen de B, entonces hay cierta cantidad de partículas, ¿no? En ese dB van a caber dn partículas que relaciono con la cantidad de volumen por medio de un número que sería pues simplemente una densidad de número. Que simplemente me dice qué tantos granos de polvo hay por unidad de volumen. No me dice nada sobre el material de los granos de polvo, simplemente me dice hay 10, 15, 20 granos de polvo y ya. Pero entonces, cada grano de polvo va a tener una sección eficaz de absorción que es sigma nu. Entonces, si yo miro, si tengo esa cantidad en esa capa, en ese dB, tengo dn partículas absorbedoras, entonces
el área de absorción efectiva va a ser ese número de partículas absorbedoras que cabían ahí en ese pedazo, multiplicado por la sección eficaz que tiene cada uno, ¿sí? Entonces, como si los pusiera uno al lado del otro y cada uno tiene su sección eficaz y entonces me tapan cierta parte del área, cierta fracción del área. Es como si yo convirtiera, no sé, partículas que tienen esta absorción, como en simplemente decir, no, es que es una fracción. Se comen una cantidad específica, una fracción del área total. Y esta área, entonces, va a ser simplemente, tenemos 3 veces la sección eficaz, tenemos 3 gramos de polvo, entonces esta área sería simplemente 3 veces la sección eficaz. Sí, cada una de estas es una sección eficaz. Es como juntarlos todos, juntar todos los gramos de polvo. Entonces, si esa es el área de absorción efectiva, entonces podemos tratar de escribir la misma probabilidad de la que hablábamos ahora rato, la probabilidad de que un fotón se absorba, en esos mismos términos. Dado que si un fotón se encuentra con el área que absorbe, no pasa. Si el fotón no se encuentra con esa área que absorbe, el fotón pasa. Entonces, pues la probabilidad de pasar va a ser la proporción entre el área efectiva de absorción y el área total, el área física total que tiene la luz para moverse. Entonces, esa probabilidad la escribimos así, como el área efectiva de absorción sobre el área total. ¿Sí? Esta sería el área, ¿qué? Effective Absorption Area. Y esta sería la Total Area. Esta es la que absorbe. Entonces, la probabilidad de pasar pues está dado por qué tanta superficie hay de absorción, o qué tanta área, qué tanta sección eficaz hay de absorción. Entonces, el área efectiva de absorción es, como lo describimos arriba, el número de partículas que quepan ahí en ese volumen por sigma nu, y la división es sobre A. Pero si esa probabilidad, entonces la consideramos por ese intervalo de S, entonces yo puedo simplemente hacer algo así, sobre ds, sobre ds, y entonces me quedaría con mi definición original del coeficiente de absorción. ¿Sí? Entonces ya voy a poder relacionar el coeficiente de absorción con la sección eficaz de absorción. Y son dos cantidades que empiezan desde consideraciones bien diferentes, pero que en última se deben poder relacionar. La relación que encontramos es esta: el coeficiente lineal de absorción, que es de P nu ds, siendo P la probabilidad de pasar, la probabilidad de ser absorbido, perdón, sería entonces sigma nu de n dividido A de S, pero A de S es simplemente dB. Vamos a tratar de convertir este pedazo de salchichón. Si este es el ds, esta longitud, entonces todo esto va a ser un dB. ¿Listo? Entonces dB es igual a A por ds. Entonces A de S es dB, me queda dn sobre dB, dn sobre dB, dijimos al puro principio, es la densidad de número. Entonces eso me relaciona esas dos cantidades de manera directa. El coeficiente de absorción es igual a la sección eficaz de absorción por la densidad de número de partículas que estén absorbiendo. Profe, una pregunta. Dale. Esa área de absorción efectiva se convierte entonces en un área geométrica, ¿cierto? Sí, es como si fuera un área geométrica, sí. Ah, listo, profe. Igual que el área total, sería como el área total de ese cilindro pues, que está ahí obstruyendo en la línea de visión. Sí, entonces el área total es el área por donde se puede mover la luz y el área de absorción es como el obstáculo, son como los obstáculos. Listo, profe. Tenía esa pequeña duda. Ok. Entonces, si definimos, no, sino si relacionamos entonces el coeficiente de absorción con la sección eficaz de absorción, entonces puedo reemplazar en mi definición original, en mi modelo, este es un modelo esencialmente, el modelo que me describe la absorción, pues puedo reemplazar K nu, capa nu,
por sigma nu n. Y es la formulita que tenemos acá. Y entonces ya descrito de esta manera, descrita la absorción de esta manera, a través, digamos, de eventos, sí, pues llamémoslo así, como a través de eventos individuales de absorción. Sí, o sea, porque hay cierta cantidad discreta de absorbedores. Entonces, eso me lleva, ahora sí, a la opacidad, que fue, la nombré solo un poquito antes, pero ahorita sí llegamos a ella. Y la opacidad a veces, confusamente, se llama coeficiente de absorción de masa. Y entonces es la manera, si el coeficiente de absorción es simplemente el medio que tan bueno absorbe radiación en términos absolutos, la opacidad se refiere a la capacidad del medio de absorber en términos de su masa. O sea, si hay cierta cantidad de material, cierta masa, 3 kilos de material, 3 kilos de este material, ¿qué tanta luz se come? Eso es la opacidad. Entonces, está dado en términos de una densidad, física. Entonces, el coeficiente de absorción de masa lo que hace es compararme la densidad de número de los absorbedores con la densidad del material. No lo dije aquí, debería escribirlo en un futuro. Rho se refiere a la densidad del material. O más bien, ya que estamos hablando puntualmente de granos de polvo, densidad de los granos de polvo. No, y es que ni siquiera la densidad del material del cual se componen los granos de polvo. Entonces, por eso, digamos, soy muy específico diciendo que esa densidad, ese Rho que estamos introduciendo ahí, se refiere a que si tengo granos de silicato, entonces lo único que tengo que hacer es buscar la densidad del silicato en particular. No se refiere a cómo están distribuidos los granos de polvo dentro del material, dentro de la nube, no. Se refiere al material mismo del que están hechos los granos de polvo. Si es un grano de polvo carbonáceo, entonces busco la densidad de ese material carbonáceo y esa es la densidad que estoy usando acá. Y las unidades son bien diferentes a las del coeficiente de absorción lineal. Kappa nu, sus unidades son simplemente distancia a la menos 1. Mientras que la opacidad es kappa nu m, indicando que es por masa, tiene las unidades, fíjense, distancia cuadrado por masa a la menos 1. Entonces, por eso hice también ese pequeño paréntesis para hablar de la sección eficaz. Porque lo que me está diciendo esa opacidad, ese coeficiente de absorción de masa, es por cada gramo de material, ¿qué tanta sección eficaz tiene ese material? Si yo meto en una nube 100 gramos de silicatos en forma de granos de polvo, es una propiedad del material decir, para esa cantidad de masa que metí, ¿qué tanta sección eficaz va a haber presente? Y por eso las unidades son de área por masa. Y aquí pues tengo que ser muy honesto con ustedes. Algunos autores definen el coeficiente de absorción de masa u opacidad con este mismo símbolo, con kappa nu. O sea, hay gente que omite la M en el kappa nu. ¿Cuál es la única manera de verificar a qué se está refiriendo el autor? Bueno, las dos maneras de identificar a lo que se refiere el autor. Una es simplemente pues, leyendo y mirando la definición, como kappa nu es la tal cosa. Entonces es la opacidad. Entonces uno dice, embarrada, pero bueno, ya sé que eso ocurre. No ocurre en la mayoría de los casos, pero a veces ocurre. Esa es la primera manera, simplemente identificar a ver si el autor dice, bueno, esto es la opacidad o esto es el coeficiente de absorción de masa, para saber que no se están refiriendo a nuestra definición original. La otra, que lamentablemente es la más común que nosotros vamos a tener que utilizar, así como
como les mencioné la vez pasada, para para F nu y para F lambda, es identificar las unidades, porque las unidades no se parecen para nada. ¿Sí? Dar un kappa nu en estas unidades, en las de aquí arriba, o dar kappa nu en estas unidades, pues se refiere a cantidades físicas distintas. Entonces hay que tener el ojo agudo. Entonces, confirmar cuál definición se usa mirando las unidades. Obviamente dentro del curso voy a mantener la mayor cantidad de coherencia posible, pero es simplemente un warning, que después no los coja desprevenidos. Una advertencia. No sé por qué se me olvidó la palabra instantáneamente. No, más bien como de programación de pronto. Sí, o sea que no es algo gravísimo, simplemente es algo que hay que tener en cuenta. Ok. Entonces, esos son los procesos de absorción, los anteriores. ¿Qué otros procesos hay? También, como dijimos, hay dispersión, en inglés scattering, que es cuando un fotón interactúa con el medio y se va en otra dirección. Y podemos incluir la consideración que se vaya con una longitud de onda distinta. ¿Sí? Entonces, el fotón, el proceso de scattering, es que llega un fotón, se encuentra con algo y se desvía. Entonces, una nube que originalmente no emitía en cierta dirección, simplemente por estar siendo iluminado de lado, ahora sí, sí se ve brillando. ¿Sí? Como les decía el caso de la nebulosa de Orión. ¿Sí? Muchas de estas nebulosas las estamos viendo es porque hay estrellas que están iluminando el gas y no las están iluminando por detrás, las están iluminando transversalmente. O sea, está por acá la estrella, por acá arriba la nube y el observador está por allá lejos. Entonces la luz de la estrella golpea la nube y se dispersa hacia el observador. Adicionalmente, pues la dispersión también puede ocurrir, como se dice, positivamente. O sea, que era precisamente luz que viene de otro lado y se mete en la nube. Eso también puede pasar. Y pues obviamente también podemos tener procesos de emisión, porque cualquier medio que tenga la propiedad de absorber luz también puede emitir luz. Y eso es algo importantísimo que a veces a uno se le olvida, especialmente cuando uno ve procesos no térmicos. Uno ve procesos no térmicos y uno dice, uy, por ejemplo, sincrotrón. Entonces uno analiza todo el proceso de emisión de sincrotrón y se le olvida que de hecho sincrotrón, si es un proceso de emisión, también puede ser un proceso de absorción. O sea, también a través de sincrotrón se pueden absorber fotones. Entonces, eso es algo bien importante que no se puede olvidar, que si un medio puede absorber, también puede emitir. Para emisión, entonces tenemos también un coeficiente. De nuevo, esta es una manera, un modelo de describir macroscópicamente qué está ocurriendo. Podemos caracterizar entonces la emisión a través de ese coeficiente llamado coeficiente de emisión o a veces llamado la emisividad, como siempre, depende de la frecuencia, y será entonces la intensidad emitida o generada al interior de un material en una capa infinitesimal, ¿no? O sea, un pedacito aquí de capa de ese. Aquí antes no había nada y después encontramos que sí, efectivamente ese pedacito de material emitió un DI nu, prima en este caso. Entonces la manera de caracterizarlo es de esta forma, con ese coeficiente de emisión. Estamos diciendo cada metro que yo tenga de ese material, qué tanta intensidad le pone al camino. Las unidades van a ser de intensidad sobre longitud. Entonces, por eso van a aparecer estas unidades de CGS. Estas son las de intensidad. Intensidad, acuérdense que viene hasta con estero radian, porque es por ángulo sólido. Es energía por segundo, por unidad de área, por intervalo de frecuencia, por estero radian, por centímetro.
¿no? Obviamente se pueden absorber las unidades, entonces queda centímetro cúbico, ¿no? Pero este último centímetro de acá da cuenta de este pedacito de camino que yo tenía ahí presente. Bueno, y las unidades del sistema internacional, pues muy similares, en vez de centímetros ponemos metros y en vez de ergs ponemos joules. Si un medio emite, dijimos, también absorbe. Entonces nosotros no podemos hacer una descripción única donde un medio simplemente emita sin absorber. Entonces, por esa razón, para presentar una solución a transferencia radiativa que incluya la emisión, pues no es simplemente la emisión sola, sino emisión con absorción. Y pues la razón es porque la radiación que es generada al interior del medio, pues debe pasar por el resto del medio para poder escapar. ¿Sí? Ya que si ya las propiedades del medio, pues me van a indicar qué tanta luz puedo ver de la que se está generando al interior. Entonces la manera como se analiza este problema, digamos a una primera aproximación, es la siguiente. Pues tenemos una pequeña capa de S, como lo dijimos, que está emitiendo con una emisividad Jnu. El medio va a tener una profundidad óptica que va desde 0, esta es la profundidad óptica, de 0, pues al inicio, hasta pues un valor final que vamos a llamar tau1, ¿sí? Cuando ya salgo de la nube. Yo voy a hacer la línea, la flecha un poquito más larguita. ¡Chum! No me quedo choca. Tau1. ¿Listo? Y pues en el intermedio, pues tiene un valor intermedio, la profundidad óptica. Entonces vamos a tratar de describir lo que ocurre con la emisión de este pedacito a partir de pues, la profundidad óptica en la cual está metido ese pedacito. Entonces cojamos la solución a la que llegamos cuando solo había absorción y vamos a tratar de utilizarla dentro de nuestro modelo. Entonces lo que vamos a decir es, bueno, en este pedacito de S, ¿qué tanto cambia la intensidad? Entonces, si ese pedacito de capa infinitesimal está brillando, está iluminando, está generando luz, entonces va a haber un DI, porque se está incrementando la cantidad de luz en cierta pequeña cantidad. ¿Qué tanto pone entonces ese pedacito? Pues la cantidad de intensidad que pone, en teoría, es simplemente J nu de S, porque esa es la definición. Literal, eso es lo que genera. Pero esa cantidad va a ser absorbida por el medio. Entonces, ¿qué tanto se absorbe por el medio? Pues vamos a precisamente utilizar este pedacito de la solución y vamos a decir, pues, lo que se generó en esa capa, infinitesimalmente, va a tener que viajar por el resto del medio. Entonces va a tener que viajar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta que escapa. Entonces tiene que ver, este haz de luz que sale de acá, va a tener que encontrarse con todo este pedazo de profundidad óptica. Entonces, ¿cuál es ese pedazo de profundidad óptica que se encuentra? Pues la diferencia entre la profundidad óptica total y la profundidad óptica que había en el punto donde se generó ese pedacito de luz. Entonces, por eso tenemos esta resta. ¿Listo? Entonces es la que se generó, que es una cantidad fija, modulada por la cantidad que va a sobrevivir. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de qué tan profundo estoy yo metido en el medio. Pues como se pueden imaginar, las capas que están más externas van a poder poner más de su luz en el resultado final que las capas que están más internas. Las capas que están más internas, pues van a ver la mayoría de esa luz absorbida por el medio. Mientras que las capas más externas, las que están más cerca de la salida del rayo de luz, van a poderse ver más. ¿Listo? Entonces, según la definición de tau nu, que era
la integral de kappa nu de S. Entonces vamos a utilizar esa definición acá para entonces escribir nuestra ecuación ya no en términos del ds, o sea, no integrar de i en términos del ds, como está aquí planteado, porque aquí la única variable que tenemos es ds. Entonces lo que hacemos es un cambio de variable. Ya no quiero saber del ds, voy a ahora solo a saber del dt nu. Entonces vamos a hacer este cambio de variable. Listo, para que me quede entonces todo escrito en términos de la profundidad óptica. Entonces, claro, simplemente paso el KNU a dividir acá, al otro lado, lo reemplazo el ds que estaba en la ecuación que queremos integrar, y entonces por esa razón me queda JNU dividiendo sobre KNU, como lo observamos acá. Integrado por dτ1. Y esa entonces va a ser mi solución a la ecuación, o mi solución a este problema de transferencia radiativa de emisión con absorción. Ahora, obviamente estamos siendo muy generales. ¿Podemos ser un poco más específicos? Claro que sí. Pero bueno, hasta aquí, ¿cómo vieron esta diapositiva? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me detengo más en alguno de los pasos? ¿O seguimos? Profe, si Cuéntame. quisiéramos tener en cuenta la dispersión, ¿cómo tiene que cambiar esa solución? Bueno, la dispersión en este caso funciona bueno, en este caso no la estamos teniendo en cuenta. Pero la dispersión lo que hace es que al problema de transferencia radiativa le añade un término, y ese término va a ser un término muy similar a estos, es decir, es un término emisivo en cierta dirección. Pero entonces tengo que conocer muy bien cómo funciona ese proceso. Pero Listo, principalmente es considerar, es considerar no tanto a ver cómo lo digo, no tanto la situación geométrica que está presente, sino simplemente decir si hay dispersión, entonces o le quito una cantidad, por ejemplo, si es el caso inicial, a ver, lo pongo acá. Si es este caso, entonces es simplemente quitar una cantidad de radiación, y si es este caso, es poner una cantidad de radiación. Si es quitando, pues absorbemos. Si es poniendo, es con cierto coeficiente de emisividad, pero entonces simplemente decimos es debido a la dispersión. Pero digamos en ese sentido, no, si salimos de ese cilindro, no me importa. O sea, la luz que se va, no estoy haciendo esa transferencia radiativa a lo largo de esa dirección. Estamos simplemente considerando esta. Si quiero hacer la transferencia radiativa completa, entonces me toca tener una ecuación de transferencia radiativa para cada dirección, ¿no? Y cada ecuación va a ser, va a tener que solucionar. Listo, profe. Pero como si estamos solo considerando ahorita una dirección, digamos, a ver, astrofísicamente no es absurdo que hagamos esto, no quiero que piensen que me estoy escabullendo, sino que astrofísicamente muchas veces nosotros solo estamos viendo en una, o sea, muchas veces no, la mayoría de veces, estamos viendo en una sola línea de visión. Entonces tenemos que tratar de entender qué es lo que ocurre a lo largo de esa línea única de visión. Por ejemplo, si estamos viendo una nube, estamos tratando de entender lo que pasa a través de esa línea específicamente. Entonces, por eso es que estos son los ejemplos más comunes que se hacen. En astrofísica sí se hacen muchas simulaciones con transferencia radiativa completa, ante todo en 2D, por ejemplo, para ver cómo, por ejemplo, los discos formadores de planetas. Eso es muy común hacerlo así. Pero el caso unidimensional que estamos estudiando es bastante común. No es simplemente un caso de la vaca esférica, ¿no? Es que de verdad en astronomía muchas veces simplemente tenemos la línea de visión y ya. Bueno, entonces,
aquí arriba tenemos la solución, o sí, la solución general, pero pues en un medio que se comporte bien, que no tenga capas muy extrañas. Entonces ahí es donde, por ejemplo, pensamos una nube homogénea. Entonces simplemente puedo sacar J nu y kappa nu de la integral, porque J nu y kappa nu son propiedades del medio y no tanto de qué tan profundo estoy dentro del medio, no de la profundidad óptica, simplemente son constantes. Entonces todo lo constante sale, incluyendo la profundidad óptica total del medio. Y entonces el resultado al que llegamos es que solo tenemos que solucionar esta integral, y esta integral entonces al solucionarla queda de esta forma. Entonces esta ya es una solución con cierta aproximación, que no es absurda, pero con cierta aproximación que es que se basa en la homogeneidad del medio frente a la emisividad y frente al coeficiente de absorción. Y entonces la solución de qué tanta luz sale depende únicamente de la profundidad óptica. Y este es un medio que está emitiendo por sí mismo. Este es un medio que está emitiendo, uy, me fue esto chueco, que está emitiendo por sí mismo con cierta emisividad, J nu, uy, esa J me quedó bien horrible, J nu, y absorbiendo con cierta absorción kappa nu. Pero fíjense que en esta solución no hay algo externo, no, es simplemente el medio emitiendo y absorbiendo su propia luz. No hay nada externo. Aquí, nada externo. Ok. Y esa fracción que acabamos de definir muchas veces se conoce como la función fuente, Sn. Para radiación térmica, entonces la función fuente va a ser simplemente la función de Planck, ¿sí? Que tiene unidades pues, de intensidad o brillo, ¿no? Esta función fuente tiene unidades de intensidad. Y entonces habíamos dicho que había un límite para tau nu, perdón, o dos límites. Uno que es ópticamente delgado y otro que es ópticamente grueso. Ópticamente delgado es que tau nu es pequeño. Uy, iba a poner pequeño, menor que 1, mucho menor que 1. Y ópticamente grueso es que tau nu es mucho mayor que 1. Entonces, en el límite ópticamente delgado, a primer orden, porque a orden 0, digamos, no me queda nada interesante, a primer orden, la intensidad va a ser proporcional a la profundidad óptica, en el límite ópticamente delgado. Y dado que tau nu simplemente lo podemos escribir como kappa nu por L en ese límite, donde L es la capa total del medio, especialmente si recordando que kappa nu lo consideramos como constante, entonces la intensidad generada va a ser simplemente J nu, la emisividad, por la longitud del medio, pero en el límite ópticamente grueso, si tau nu ya es muy grande, entonces pues simplemente nos quedamos con que la intensidad es simplemente igual a la función fuente, ¿sí? Es decir, a pesar de que yo tenga un medio muy grande, muy grande, muy grande, en últimas se absorbe también el mismo, que es como si viéramos simplemente las capas externas prácticamente. Eso es a lo que se refiere esta última ecuación. ¿Sí? En el límite ópticamente grueso no estoy viendo nada de lo de adentro, solo estoy viendo casi que la emisividad en las capas externas. ¿Sí? Entonces en el límite ópticamente grueso, por ejemplo, si tenemos emisión térmica, y ya con esto vamos a un receso, emisión térmica. Uy, eso me quedó bien horrible. Ahorita lo escribo mejor. Si estoy en el límite ópticamente grueso y tengo emisión térmica, o sea, J nu sobre kappa nu es térmico.
Entonces lo que tenemos es que I nu es simplemente B nu, ¿sí? Que eso es un cuerpo negro. ¿Sí? Un cuerpo negro es un objeto que es ópticamente grueso a su propia emisión, y entonces por eso lo que vemos es simplemente lo que él está emitiendo según la ley de Planck. Entonces esto es lo que tenemos, un cuerpo negro. ¿Sí? Y entonces con eso dejemos un pequeño receso. Nos vemos a las 11:13, ¿vale? 11:13. Listo, profe.
Bueno. Sigamos entonces. Como les mencioné ahorita, nuestra solución es simplemente, la solución anterior es simplemente un objeto emitiendo solito, pero si adicionalmente tenemos todos estos factores, entonces, emisividad del medio, coeficiente de absorción del medio, una profundidad óptica total, que me da cuenta entonces de todo el medio completo, no simplemente las propiedades del material, sino todo el objeto que está absorbiendo o emitiendo. Y adicionalmente tenemos una fuente externa, entonces tendríamos nuestra ecuación completa de transferencia radiativa y la solución más general, una de las soluciones más generales, la tendríamos aquí arriba, y en particular para un medio homogéneo, tenemos esta situación de aquí abajo. Esa va a ser la solución, una de las soluciones generales para medio homogéneo para la ecuación de transferencia radiativa. Entonces, a ver, quería aquí mirar una cosa, aparte que no faltaba aquí, sino un ejemplo que quería mirar. A ver. Porque está este y después. Ah, ya, aquí son los mecanismos de emisión. Voy a mirar ese ejemplo después. Uno, a ver. Bueno, este era simplemente, o es simplemente un ejemplo, para encontrar cómo un electrón puede emitir un espectro de. Sí, cómo puede emitir un espectro. Entonces, o por ejemplo, una línea, simplemente. Que esto fue algo que mencioné la vez pasada. Entonces, es un poco como completando eso. Entonces, la pregunta es, si consideramos un electrón que tiene un movimiento armónico simple en la dirección Y, es decir, no está acelerando, pero no está acelerando a lo loco, sino de una manera oscilatoria, siguiendo esta ecuación, Y igual a Y0 seno omega t. Entonces, ¿cuál es la potencia promedio en el tiempo de la radiación que produce este electrón? Y pues, mientras tanto, o sea, entre este inicio y el final del ejercicio, vamos a mirar entonces cómo se manifiesta esta frecuencia de oscilación en un espectro, por ejemplo. Entonces, para encontrar la potencia, pues tendríamos que utilizar la fórmula del Larmor. La fórmula del Larmor, recordamos, era algo así, P igual a 2Q cuadrado, en este caso es un electrón, entonces electrón al cuadrado, carga el electrón al cuadrado, 3 veces la velocidad de la luz al cubo, multiplicado por la aceleración al cuadrado. Entonces, dado que tenemos la posición, a partir de Y, o más bien a partir de Y de t, podemos encontrar la aceleración como función del tiempo. ¿Cómo? Pues simplemente derivando dos veces. Entonces, si tenemos que la aceleración es igual a d2y, tal vez me quedo aquí feito, d2y de t2
pues será menos omega cuadrado y0 seno de omega t. ¿Sí? O sea, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. En ese caso, entonces, encontraríamos que la potencia instantánea vendría así. 2e cuadrado, omega cuadrado, y0 cuadrado, dividido 3c al cubo, por el seno de omega t. Entonces, si yo estuviera viendo esa radiación que emite el electrón, recibiendo esa potencia, pues encuentro que hay una única frecuencia. Entonces encontraría una emisión de línea, ¿sí? Porque ese omega, yo fuera a hacer la transformada de Fourier de ese espectro de potencia, transformada de Fourier de P, y graficar aquí las frecuencias. Bueno, digamos, pongámoslo en prima ahí para indicar que es una variable ahí muda, coincidiría con ese valor omega que estamos diciendo acá. Tendríamos aquí, el espectro de potencia sería simplemente una función delta, ¿sí? O sea, simplemente existe para ese valor y ya, sería una línea. El movimiento de un solo electrón, entonces, digamos, oscilatorio de esta forma produce una única línea. Ahora, si promedio en el tiempo, entonces el promedio de esta función, pues es proporcional al promedio de la función, seno cuadrado, perdón. Bueno, no, sí, como este es el seno cuadrado, entonces tal vez esto no es del todo cierto. Entonces la delta prefiero simplemente decir que tendría aquí un máximo. Este es el seno al cuadrado. Pero sí tendría un máximo ahí en omega. Pero si voy a hacer el promedio, entonces el promedio será proporcional a el promedio de la función seno al cuadrado de omega t, que es un medio. ¿Sí? El promedio de la función seno al cuadrado es un medio. Eso podemos hacer, se puede hacer esa integral y se llega a ese resultado. Entonces, la potencia promedio emitida por ese electrón es e cuadrado, omega cuadrado, y0 cuadrado, dividido sobre 3c al cubo. ¿Listo? Ese era un pequeño ejemplo de cómo para cerrar lo que habíamos mencionado en la clase pasada sobre la radiación de un único electrón. Ok. ¿Alguna pregunta de acá? Profe, sí, a mí no me queda muy claro porque demuestra uno, o pues, o porque uno se da cuenta que tiene que coincidir la frecuencia de la radiación emitida con la frecuencia del electrón oscilando. Pues digamos, yo veo que usted dijo lo de lo de llevarlo al espacio de frecuencias con la transforma de Fourier y eso, pero yo pensaría como que eso me sacaría la frecuencia del movimiento que yo estoy observando, ¿cierto? Pues como que si yo tengo un movimiento o una suma de movimientos armónicos, podría sacar ahí como las frecuencias que se están combinando para armar un movimiento armónico de una partícula, ¿cierto? Pero no veo cómo, digamos, vería, pues sí tiene sentido, pero no estoy como completamente claro de por qué tiene Pero que ser esa la frecuencia de la radiación. tienes razón, o sea, la frecuencia coincide porque esa es la frecuencia central de la oscilación, pero es verdad que no es la única frecuencia. ¿Sí? O sea, la oscilación tiene una frecuencia fundamental que es omega, la oscilación del electrón. Y la principal línea, entonces, sí va a ser alrededor de esa misma frecuencia, pero no va a ser la única. Por eso borré la parte de delta, porque ahí estaba yo patinando un poquito. Porque la transformada del seno cuadrado no es una delta Dirac. Esa es la razón. Entonces, hay una frecuencia fundamental importante que va a ser omega, pero no es la única que está presente para poder, como tú dices, reconstruir ese movimiento. Sí, porque digamos, en ese sentido, cuando estamos graficando esto, cuando estamos graficando la transformada de Fourier de la potencia,
realmente lo que estamos haciendo o lo que está detrás es la transformada de Fourier de la aceleración al cuadrado. Entonces no es directamente el movimiento de la aceleración, no, es la aceleración al cuadrado. Listo, listo, claro. Un segundo que no encuentro aquí lo que me acompaña. Ya lo encontré. Bueno, entonces esto me sirve para continuar con, pues, para comenzar a hablar sobre este tema de mecanismos de emisión en radioastronomía. Principalmente porque de esta manera podemos justificar que la radiación electromagnética ocurre cuando yo cojo una partícula cargada, la agito y obtengo fotones. ¿Listo? Es, digamos, el proceso electrodinámico que genera, que hace que nosotros hablemos de emisión de radiación electromagnética. Sin embargo, la pregunta de por qué esa partícula cargada está en movimiento, pues puede tener orígenes diferentes. Porque, por ejemplo, podemos tener emisión térmica, que depende de la temperatura del objeto que emite, pero también podemos tener emisión no térmica, que no depende de la temperatura. Podemos tener movimiento acelerado que no va a depender de la temperatura. Entonces, por ejemplo, nosotros diríamos, pero qué absurdo que un electrón se mueva como lo dijimos ahora rato, de aquí para allá, de adelante para atrás. Resulta que si yo meto un electrón en un campo magnético, eso es exactamente el movimiento que yo voy a obtener. Y en astrofísica, pues esa va a ser un efecto muy común, que yo tenga un plasma metido en un campo magnético y entonces lo que principalmente voy a ver va a ser, van a ser los electrones oscilando en ese campo magnético. Entonces, la frecuencia de observación va a tener mucho que ver con las energías que estén involucradas a la hora de generar ese proceso. Recordemos de la clase pasada la temperatura de brillo, que es una temperatura equivalente a la de un cuerpo negro que emita la misma intensidad. Entonces, en este plot está un poco más claro lo que les quería decir. La clase pasada respecto a, bueno, primero, bueno, aquí está la definición, que está relacionada con, que la temperatura de brillo está relacionada con la intensidad y la frecuencia al cuadrado, pero en la vida real, si no estamos en el régimen de Rayleigh-Jeans térmico, en general, si no estamos en el régimen, perdón, quería decir no Rayleigh-Jeans, entonces tenemos este primer caso, pero régimen de Rayleigh-Jeans, entonces tomamos esta aproximación y a partir de ahí definimos la temperatura de brillo. Entonces, aquí vemos densidad, aquí en este lado estamos viendo densidad de flujo superficial, o sea, FNU, sobre un área del cielo, en este caso son kiloparsecs cuadrados. Y aquí tenemos simplemente como una ¿qué? El logaritmo de la frecuencia. ¿Listo? Pero aquí están unidades un poquito distintas a las que normalmente estamos acostumbrados. Lo que tenemos es aquí
una relación con, ¿cómo se llama esto? Con el tiempo de coherencia, ¿sí? Y por eso es que hay aquí como unas barras entre radiación coherente e incoherente. Pero bueno, realmente eso no es tan importante. Lo que sí me parece importante mencionar son las líneas rojas que están acá, porque a través de estas líneas rojas nosotros estamos viendo líneas de temperatura de brillo constante. Entonces, esas líneas de temperatura de brillo constante, lo que quiero que observemos es que hay, por ejemplo, por acá, unas fuentes, unas radiofuentes, que tienen unas temperaturas de brillo altísimas, de 10 a la 36, 10 a la 40 Kelvin, ¿no? Y no es, como lo mencioné la vez pasada, no es que tengamos temperaturas físicas de 10 a la 40 Kelvin, ¿no? Simplemente una equivalencia, ¿sí? Es equivalente estas fuentes que estamos viendo, como por ejemplo los remanentes de supernova no, aquí tenemos es un pulsar, el pulsar del cangrejo. Entonces tenemos una gran cantidad de energía saliendo de una región muy pequeña, por eso es radiación coherente, de manera no térmica, pero es tanta la energía que se está produciendo ahí que si hubiera un objeto con una temperatura equivalente emitiendo en esas mismas longitudes de onda, debería tener 10 a la 40 Kelvin. ¿Sí? Es una cosa tremenda. Es de todas maneras una cantidad bastante grande de energía. ¿Qué más quería decir por acá? Dime. Aún no me queda claro con qué fin se utiliza esa, pues para qué se implementa esa temperatura de brillo. Es, como se dice, es como una ayuda taquigráfica, por así decirlo, como de memoria realmente, como de una manera de describir esas cantidades de intensidad en términos de una cantidad que sea independiente o relativamente independiente de la frecuencia. Es como para tener una idea de orden de magnitud de la cantidad de energía que se está emitiendo. Solamente para eso, pues no hay como otra aplicación. No, realmente es como una ayuda para procesar la información, digamos, mentalmente más fácil cuando se habla de temperatura de brillo. Es Pero como una guía. físicamente es una guía, exacto. Pero realmente la temperatura de brillo, por ejemplo, para este pulsar del cangrejo, pues eso no tiene sentido. O sea, no tiene un sentido físico. Solo se hace la equivalencia. Pero realmente no hay nada térmico, no hay nada que tenga esa temperatura. Listo, profe. Pero bueno, digamos que también se podría argumentar lo contrario, y es que en general la unidad que llamamos temperatura también es una unidad muy humana. Entonces, pues también es simplemente como otra medida de energía. Entonces, sí, se puede contraargumentar así. Entonces, la mayoría de púlsares están ubicados acá, en la región coherente. Tienen una temperatura de brillo de 10 a la 20 Kelvin, ¿sí? Algunos tipos de emisión que recibimos en radioastronomía, como por ejemplo máseres de hidróxilo o algunas radiogalaxias tipo 2, tipo 3 o emisión de Júpiter, emisión decamétrica de Júpiter, que es emisión coherente, es decir, esta emisión que que es generada en una región muy, muy pequeña, muy puntual, pues van a tener temperaturas de brillo menores, de 10 a la 12. Por debajo de ese umbral tenemos radiación incoherente. Entonces, vamos a tener muchas fuentes como los AGNs que no van a ser coherentes, porque, por ejemplo, vamos a estar viendo los jets de material, que son regiones muy grandes, y cada pedazo de región está emitiendo a su manera. Entonces, son regiones que, de donde vemos radiación principalmente incoherente, y también a temperaturas equivalentes, temperaturas de brillo más bajas.
Ok. Bueno, esto simplemente como para esa aclaración. Yo pensé que había quitado esta diapositiva, pero bueno. Ok. Entonces, emisión térmica, pues cualquier objeto con temperatura por encima de 0 Kelvin emite radiación térmica y de nuevo está relacionado con el movimiento de las partículas. Y para radioastronomía, principalmente vamos a estar preocupados por lo que ocurre a muy bajas temperaturas, cuando estamos observando emisión térmica, que no es tampoco lo principal que observamos en radioastronomía. Entonces, un ejemplo, un contraejemplo, o más bien un tipo de emisión que estamos recibiendo que contradice lo que digo de que no encontramos mucha emisión térmica en, en radioastronomía es el fondo de microondas. ¿Por qué? Porque con la temperatura que tenemos del fondo de microondas, que es alrededor de 2.7 Kelvin, el pico de intensidad de estos INU, lo identificamos aquí por el Hertz, que queda al final, no es I lambda, sino INU. El pico es alrededor de 200 gigahertz. Entonces eso está en las bandas de radio. Eso significa que no podemos aplicar aproximación de Rayleigh-Jeans, nada de eso. Entonces el pico de la curva ha sido principalmente mapeado, como esas frecuencias tan altas, entonces la atmósfera la absorbería muy bien, entonces han sido mapeados por telescopios espaciales como COBE, WMAP, Planck, que son principalmente radiotelescopios espaciales, solo que pues observan a frecuencias tan altas que están bastante cerca a lo que consideramos pues el infrarrojo. Son esta región azul de acá. Y esta región más verde, que es como simplemente ahí sí es la región más Rayleigh-Jeans de la emisión, la mapeamos principalmente en suelo, ¿no? Por ejemplo, con el trabajo de Penzias y Wilson, ellos lo hicieron, fue a esas frecuencias, ellos no vieron el pico espectral, pues era imposible verlo en ese momento, o sea, solo vieron esta parte de acá, del espectro de frecuencia. Pues pero de todas maneras, como hay una relación 1 a 1 entre estas curvas y la temperatura, pues aún con un solo pedazo de la curva de cuerpo negro es posible reconstruir la temperatura. Entonces, para poder mapear estas fluctuaciones, que son las que vemos en este tipo de mapas como el de la derecha, ¿sí? Esa no es la temperatura, sino son fluctuaciones alrededor de la temperatura, como este mapa de WMAP. Pues estas fluctuaciones como son tan sutiles, porque son, si no estoy mal, alrededor de una parte en 100.000 isotrópica esta radiación, entonces necesita una calibración muy, muy delicada y especialmente desde el punto de vista polarimétrico, que es algo muy delicado, porque el polvo metido en la galaxia puede polarizar muy eficientemente esta radiación. Entonces es importante saber remover la componente de polarización del polvo y ver qué polarización es de verdad intrínseca al fondo de microondas y no es causada por interacción del fondo de microondas con el polvo en la galaxia. Pero bueno, también vamos a encontrar emisión térmica del polvo, ¿sí? Y pues como lo hemos dicho varias veces, el polvo en la galaxia por lo general está a temperaturas muy bajas, en su mayoría va a estar temperaturas por debajo de 10 Kelvin, aunque también vamos a poder encontrar en discos protoplanetarios polvo un poco más cálido, alrededor de 20 o más Kelvin, pero no muchísimo más. Y también en algunas regiones en nubes oscuras vamos a encontrar también polvo un poco más cálido. Pero estas nubes oscuras que vemos en la Vía Láctea,
pues van a principalmente absorber luz en el visible y emitir en el infrarrojo y emitir térmicamente en ondas de radio. Entonces el pico del espectro en algunos casos puede ser detectable, bueno, más bien la emisión puede ser detectable a longitudes de onda de radio por esas temperaturas tan bajas, pero obviamente no aplica el régimen de Rayleigh-Jeans. También si estamos viendo polvo que se está alejando de nosotros, entonces si está más caliente también podemos observar el pico del espectro, puede entrar en las bandas de radio. Entonces, los granos de polvo, como mencionamos, pueden ser de silicato o de carbonáceo, como grafito, y a veces tienen hielo por encima. Hay distribuciones de granos de polvo. En promedio, los granos de polvo tienen un tamaño de 0.1 milímetro, pero pues hay más granos pequeños que granos grandes. Y por lo general, el polvo lo encontramos mezclado con hidrógeno molecular en nubes moleculares, y de ahí obtenemos un numerito muy importante que es la fracción entre gas y polvo, que es por el orden de, bueno, sí, que es por el orden de 100. Entonces, por lo general, nosotros vamos a poner la masa de gas. Uy, ese 2 me quedó muy arriba. Respecto a la masa de polvo, es del orden de 100 de gas respecto al polvo. La mayoría de emisión del polvo, por lo general, la recibimos de nebulosas que tienen formación estelar, que está ocurriendo formación estelar, porque el polvo entonces es calentado por estrellas cercanas, y entonces a través de esas observaciones podemos rastrear las condiciones que hay en regiones de formación estelar. Esta radiación no es de cuerpo negro perfecto tampoco, sino que el polvo radia como un cuerpo gris. Tiene un factor de emisividad adicional que normalmente lo modelamos por medio del Q nu o Q lambda, que son los coeficientes para absorción o emisión, coeficientes Q, que están relacionados con el tamaño del grano. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener que las secciones eficaces, de las que hablábamos ahora rato, van a estar modificadas por esos factores Q nu y Q lambda. Pero bueno, en general, nosotros vamos a tener que la mayoría de radiación por el polvo es absorbida en el óptico ultravioleta y reirradiada en infrarrojo lejano y submilimétrico. Bueno, entonces, ese polvo, ¿cómo lo encontramos? Lo podemos encontrar en nubes moleculares, como lo mencioné con esta proporción. Por ejemplo, aquí esta es una imagen de Planck, de Early Release, donde vemos principalmente mapeado el polvo galáctico en azul. Y esas estructuras del polvo son importantes para nosotros poder identificar qué puede contaminar, como les mencionaba, la polarización en mapas del fondo de microondas. Uno pensaría, bueno, pero Planck, el satélite Planck estaba diseñado para observar la radiación cósmica de fondo, pero si no mapea bien también la emisión del polvo, entonces pues no se van a poder hacer las correcciones por el polvo galáctico. Entonces mucha gente que trabaja, por ejemplo el astrofísico colombiano Juan Diego Soler, que trabaja con datos de la misión Planck, que trabaja en el equipo de Planck, quiero decir, él no trabaja en cosmología, él trabaja en el medio interestelar, a pesar de que uno pensaría, no, Planck es un satélite para cosmología. No lo es. No lo es del todo, quiero decir. Entonces, por ejemplo, hace unos años hubo un resultado de un radiotelescopio en
en la Antártida llamado Bicep 2, que dijo haber encontrado una señal de ondas gravitacionales en la polarización, en los mapas de polarización que ellos estaban haciendo del fondo de microondas. Y resultó más adelante que eso no era cierto. Esa polarización estaba siendo causada por el polvo. Ellos estaban utilizando un modelo demasiado simple para el polvo, y toda la gente de Planck, y en ese momento yo hablé con Juan Diego, y él estaba absolutamente incrédulo al respecto porque conocía esos modelos y sabía que el polvo era mucho más complicado. Modelar el polvo era mucho más complicado que como lo estaban haciendo en ese momento. Pero bueno, también lo podemos ver oscureciendo en regiones de formación estelar, como aquí en la famosa nebulosa de El Caballo. ¿Sí? Por lo general, los granos de polvo van a estar rastreando también gas frío, molecular, y entonces también cerca al polvo vamos a encontrar una gran cantidad de moléculas orgánicas en regiones de formación estelar. Sí, por lo general lo que ocurre es que los granos de polvo fríos son calentados por estrellas en una región de formación estelar, y los granos de polvo entonces reemiten en infrarrojo lejano y en las colas que entran en submilimétrico. Pues, por ejemplo, en esta comparación estamos viendo esta galaxia, el disco de polvo en el visible no nos permite ver, está tapando la emisión de la galaxia, pero en infrarrojo lo que vemos principalmente es más bien el disco de polvo en la galaxia. Pero bueno, hasta aquí llego hoy, porque ya lo siguiente es emisión térmica, pero un poco diferente, el llamado Thermal Bremsstrahlung. Entonces creo que eso ya lo dejamos para las siguientes sesiones, y además tengo que ya salir para grabar el podcast. Pero si tienen alguna pregunta, cuéntenme, o alguna observación, cuéntenme en este momento, antes de salir. Profe, yo estaba leyendo un poquito, pues muy por encima, el libro de Condon. Y en una parte, pues, de la introducción de la utilidad de las observaciones en radio, había visto que había, pues, que él ponía como una serie de ítems, pues, así, sin explicar. Y en uno de los ítems él decía que habían aportes de la radioastronomía a la detección de astronomía multimensajero, pues, o de detección de ondas gravitacionales. Pero no me queda claro cuál es el aporte, pues, como que fue Bueno, lo que... eso lo vamos a mirar cuando miremos los casos científicos, pero principalmente lo que se hace es tratar de rastrear los eventos transitorios, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se va a hacer es mirar lo que se conoce como un afterglow, o sea, lo que queda brillando después de algún evento cataclísmico. Entonces, hay un evento cataclísmico que se observa con, por ejemplo, ondas gravitacionales o a través de astropartículas, y se apuntan los radiotelescopios para ver cuál es el comportamiento de la emisión en radio después de esos eventos. Entonces, en ese sentido es multimensajero, porque muchas veces el origen de la alerta ni siquiera es luz visible, sino son partículas o son ondas gravitacionales. Pero hablaremos bastante de eso cuando terminemos esta parte de los mecanismos. Lo que pasa es que lo organicé de esta manera porque esta parte de los mecanismos es más teórica en cuanto al tipo de ejercicios que se pueden hacer, y quiero adelantar esa parte ahora para que no quedemos tan cargados de esta parte teórica al final del semestre. ¿Sí? Es principalmente por eso. Pero pues ahorita podríamos estar hablando también de esos casos científicos sin ningún problema, pero es más un tema de no cargarnos demasiado al final. Sí, profe, de una. Ok. Bueno, les recuerdo que el próximo miércoles, según cronograma, vamos a comenzar a trabajar el primer taller sobre transferencia radiativa. Entonces, no falten, porque pues va a ser un espacio para mirar dudas. Voy a dejar el taller desde hoy para que lo vayan mirando.
no, la fecha de entrega no es el miércoles, pero pues el miércoles sería bueno que ya trajeran algunas preguntas y nos sentáramos a trabajar un rato el taller. ¿Ok? De acuerdo, profe. Listo. Listo. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Listo, profe. Gracias. Hasta Profe, luego. gracias. Hasta luego. A ustedes, gracias.